por parte de la Conmebol, en representación de la Conmebol. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a ustedes de la dirección. Muy bien, doctor, muy bien. Estábamos queriendo conocer, justo estábamos escuchándole primero también al doctor Rodrigo Giudice, justamente respecto a la querella que planteó la Conmebol, ¿verdad? Y hablaba de una querella selectiva y entre otras cosas, ¿verdad? Y queríamos escuchar también su posición respecto a ese cuestionamiento que se hace. A ver, el aspecto selectivo en muchas oportunidades, en varios contextos, hoy veo que es un argumento comunicacional por parte de los imputados. Lo que yo entiendo que deberíamos debatir es el siguiente punto. ¿La imputación está o no fundada? Y la respuesta es sí, la imputación está fundada. Cuando hacen referencia a selectividad, hagamos un paso previo al tema de lo que implica la denuncia. La Conmebol ya en el año 2017 formuló una denuncia a partir de lo que se identificó en la auditoría forense y puso a disposición de la justicia paraguaya toda la información disponible para que pueda iniciar una investigación penal respecto a los hechos penales cometidos por Nicolás Leo y otros dirigentes de la Conmebol y que le generaron ventajas indebidas ilícitas a estas personas. Y eventualmente también la justicia paraguaya pueda seguir la ruta de esos recursos y el interés también de la Conmebol es que se aplique correctamente la ley y a partir de eso obviamente recuperar sus fondos. Luego ocurre lo siguiente: a finales del año 2020 la Conmebol accede a copia de la carpeta fiscal y lo que encuentra por lo menos en la carpeta fiscal que se aperturó en el 2017 a partir de la denuncia de la Conmebol, encuentra información adicional que indicaba determinada operativa y determinadas circunstancias fácticas que sostenían un hecho punible cometido al interior del Banco Atlas. Y ese es el motivo por el cual formula la denuncia penal del año 2021 respecto a operaciones realizadas en el Banco Atlas. Quien quiera o disponga de información adicional respecto a otras circunstancias, a otras situaciones, a otras personas que indiquen un nivel de sospecha suficiente, como en este caso respecto a la realización de hechos punibles, tiene abierto el sistema de justicia para hacer esas denuncias y Conmebol estaría muy interesado en conocer esos elementos. Segunda cuestión, entonces eso no significa selectividad y realmente lo que deberíamos, insisto, discutir es ¿hay o no mérito en lo que es la imputación del Ministerio Público? Mi respuesta es sí. Respecto al tema de la querella, a ver, vamos por partes. La Conmebol, a partir de la imputación formulada por el Ministerio Público, y hay que decirlo a la ciudadanía, una querella es admitida en el proceso penal paraguayo solamente luego de una imputación. Si yo presento una querella antes de una imputación, esa querella en realidad sirve como mecanismo de introducción de información, es el símil a una denuncia, pero no te admiten como querellante hasta tanto haya un acto de imputación. Cuando hay un acto de imputación, básicamente solamente puedo querellar a quienes están imputados, no puedo querellar a otros y no puedo introducir otras circunstancias diferentes a lo que son objeto de la imputación. Dentro de ese universo tenemos dos cuestiones en lo ocurrido en el Banco Atlas. Por un lado, una serie de integrantes del directorio más el oficial de cumplimiento imputados por el Ministerio Público. Esa serie de personas, la sospecha que señala el Ministerio Público correctamente fundada, es todo un proceso de lavado de activos que está relacionado desde la decisión de tomar el fideicomiso y la toma de contacto con estos objetos provenientes de delitos cometidos por Nicolás Leo, inclusive ganancias obtenidas por el banco, y todo ese proceso de utilizar esos certificados de depósito de ahorro, renovarlos, obtener ganancias, pagar dividendos, y la última etapa, fallecimiento de Nicolás Leo y la entrega de esos certificados de depósito de ahorro a los herederos. Y obviamente la recepción de esos certificados por parte de los herederos, que es el motivo por el cual están imputados. Entonces Conmebol tiene el legítimo derecho de todas estas circunstancias de poder identificar, en este caso en particular, la formulación respecto a estas personas de la querella de SIDA. Y por un lado quedará todavía bajo análisis las circunstancias de quienes no participaron de toda esa operativa e intervinieron en un hecho punible determinado con la recepción final de esos bienes, de tomar las decisiones pertinentes a partir de eso. Es conocido públicamente, es conocido por ustedes que, por ejemplo, un sector de esa familia que recibió justamente esos bienes que recibió los devolvió a Conmebol.
¿Les parece razonable que Conmebol querelle a estas personas? Ahora nos enteramos, doctor, nosotros estamos consultando. No, si salió publicado, es más, Conmebol siempre había sostenido, inclusive públicamente, que esas personas inclusive no quisieron tomar contacto con estos bienes ilícitos, esos que fueron lavados en el banco. Entonces, no, esas expresiones, y yo también invito, cuando en este intercambio comunicacional que es propio de los litigios, especialmente en Paraguay, a que también no nos quedemos cuando nuestros interlocutores solamente hacen afirmaciones genéricas, porque realmente se limitan a eso, se limitan a lanzar, a ver, una suerte de dogmas para que, por otro lado, alguien después tenga que desentrañar toda esa serie de circunstancias, pero en un intercambio de pareceres, que es lo que evidentemente quieren evitar, y que finalmente tampoco, o sea, sí conduce a que la gente pueda contar información, pero yo creo que el lanzar simplemente dogmas, y les voy a poner un ejemplo sencillo, y tal vez eso coloquialmente pueda graficar la situación. Sí. En una reprimenda, pongamos que yo tengo hijos ahora, reprendo a uno de ellos y le digo, no vuelvo a hacer, le pegó a un amiguito, Juancito, no le vuelvas a pegar a Menganito. Y por otro lado, él me dice, no, pero mi hermano, Pedro, también le pegó. Bueno, eso no tiene nada que ver con, ¿le pegaste o no? Sí, bueno, aclaremos esas circunstancias. Entonces, Conmebol, en el caso en particular, cuando hizo esta denuncia respecto a lo que implica Banco Atlas, contó con un determinado nivel de información obtenida en la causa anterior. Ejemplo, el banco, luego de que Nicolás Leo fuera acusado en los Estados Unidos y la justicia de los Estados Unidos, a diferencia de otros acusados, hizo una conferencia de prensa el 27 de mayo del año 2015 y la fiscal federal de los Estados Unidos hizo una conferencia de prensa en Washington comunicando que Nicolás Leo fue acusado por varios hechos punibles, incluido el lavado de activos, y que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba solicitando la detención con fines de extradición de Nicolás Leo. Eso ocurrió el 27 de mayo del 2015 y fue publicitado por medios internacionales, también por medios locales. Al día siguiente de esa acusación, según vimos en los elementos, el Banco Atlas estaba recibiendo e ingresando a la carpeta de Nicolás Leo impresiones de declaraciones impositivas de Nicolás Leo del año 2013, impresas entre el 28 y el 29 de mayo de 2015. Introducen toda esa información del 2013, pero impresa en el 2015, a la carpeta del cliente, y el 29 hace su reporte de operación sospechosa a la CEPRELAT, donde solamente reporta los certificados de depósito de ahorro vigente, pero no reportó origen y una serie de certificados en dólares americanos que fueron originados en depósitos en efectivo, muy por encima de las capacidades económicas lícitas de Nicolás Leo, y tampoco reportó que ellos se dedicaron los días previos a tratar de completar su carpeta. Doctor, ese tipo de circunstancias, por lo menos cuando revisé varios antecedentes, yo no encontré ninguna otra institución. Comentario al margen, sí lo ocurrido respecto a Banco Brasil, que hay una denuncia del 2017, vamos a seguir insistiendo en que se aplique la ley penal en ese tipo de casos. Doctor, y una cuestión, si es que estos familiares de Nicolás León no tuvieron contacto, no quisieron recibir, ¿por qué están imputados, doctor? Porque a ver, te explico, porque la fiscalía primero tomaron contacto y luego tomaron la decisión de ese sector. Hay dos grupos familiares ahí. Justamente la fiscalía imputa porque tomaron contacto, ¿verdad? Y ahí ya la fiscalía tiene la sospecha de que se cometió un hecho punible, ¿ok? Y luego el comportamiento posterior de una persona, eso también es bueno transmitir a la gente, el comportamiento posterior de una persona a la realización de un hecho punible no hace desaparecer el hecho, pero sí puede menguar su responsabilidad o inclusive, por ejemplo, ser objeto de salidas procesales, ¿verdad? Entonces, la Conmebol, por ejemplo, no puede desconocer esa muestra en el sentido de predisposición de, por ejemplo, en ese sector familiar, íntegramente esos valores recibidos, íntegramente, excepto una pequeña diferencia del monto, los transfirió a la víctima del hecho punible.
Ahora, la investigación también tiene que terminar de esclarecer todas las características de ese comportamiento para que a futuro se pueda tomar una decisión. Si esclarecida todas esas características, por ejemplo, salta alguna otra información que en su oportunidad no conoció Conmebol y hace variar lo que te estoy señalando, Conmebol está en tiempo de formular una querella también respecto a esas personas. Entonces, en síntesis, si la expresión selectividad se quiere utilizar, porque en realidad selectividad no significa eso, pero si lo que quieren tratar de transmitir que selectividad, entre comillas, significa, y es la parte que a mí más me interesa, una querella sin fundamentos, yo les puedo asegurar que la querella tiene fundamentos. No, la denuncia tuvo fundamentos y... Perdón, doctor. Entiendo yo que selectividad se refiere exclusivamente a que se querellaron a una parte de los imputados y no a los otros. En ese sentido nomás. Y aparte que claro, supuestamente hay otro banco que también tiene unas cuentas, un acuerdo de fiduciarios, que hay 27 millones de dólares, no sé qué. Eso es lo que decía el abogado, y que contra eso no van. A ver, nosotros, o sea, Conmebol ya denunció en el 2017 absolutamente todas las circunstancias obtenidas y recolectadas a través de lo que fue su auditoría forense. Si el Ministerio Público tiene información adicional a esas circunstancias recopiladas con el transcurso del tiempo, ahí es una pregunta que hay que trasladar al Ministerio Público. Ya. Lo que yo sí te puedo decir con absoluta tranquilidad, y es lo que también señalo, es que esta a ver, doy un ejemplo. ¿Por qué Conmebol también denunció en su oportunidad? Y es bueno que la ciudadanía sepa. En el 2021, cuando se revisa la carpeta fiscal y la información remitida por el Banco Atlas, encontramos que el Banco Atlas mintió a la propia Fiscalía en el 2018 con un LOA fechado marzo del 2013, y en ese documento había documentación que era el año 2015. Entonces, había comportamientos extraños. ¿Por qué el Banco Atlas mintió a la Fiscalía en el 2018 en el marco de esa causa? Ese es un hilo conductor. Entonces, si el colega me pregunta a mí, doctor Lovera, ¿a vos te consta que el otro banco que mencionaron mintió al Ministerio Público, mintió en el proceso de supervisión? Yo no conozco esas circunstancias, pero sí sé que eso ocurrió en el Banco Atlas. Doctor, el Banco Atlas en 2018 miente a la Fiscalía, miente al supervisor, crea un LOA en el 2015 y fecha en el 2013. Otro tema importante. Doctor, revisado el extracto, en el 2013 Nicolás Leo inyecta en su cuenta en dólares americanos $5.100.000 en efectivo, pese a que en el 2012 depositó cero. Y esas conductas se repitieron en otras instituciones, y bueno, son alertas que hay que tomar en cuenta para impulsar persecuciones penales respecto a esas instituciones. Lo que yo puedo responder es que eso sí ocurrió en Atlas. Doctor, una consulta. ¿Quiere decir que en el 2013 ya había también entonces cuentas en el Banco Atlas? Porque yo entendí que en el 2016 recién. No. Nicolás Leo sus cuentas, a ver, hay dos vertientes, y también es bueno ver cómo van variando, y esto no es nada personal respecto a los colegas, de parte del trabajo. Ustedes recuerdan que cuando empezó esta causa en el año 2021, las explicaciones, en este caso institucionalmente, por parte de Atlas y los colegas que lo representaban en su oportunidad, inclusive en comunicados públicos, señalaban, estos son depósitos históricos, sumas depositadas durante largos años, objeto de la debida diligencia, fondos trazables, etcétera. Era la explicación que se había señalado. En realidad, la porción de los fideicomisos en dólares americanos que terminaron en el fideicomiso son depósitos que se generaron en 2 meses del año 2013. En 2 meses del año 2013, el Leo depositó en efectivo depositó $2 millones en efectivo, y ese es el origen. No son depósitos a lo largo de tantos años, son depósitos generados, la porción en dólares, en 2 meses. Nosotros, en mi caso en particular, me quedé callado escuchando toda esa explicación que hoy en día varió. Hoy en día ya están admitiendo que son depósitos en efectivo. La otra porción, Nicolás Leo apertura, su cuenta en guaraní es más antigua y viene de Financiera Atlas.
Su cuenta en dólares, Nicolás Leo la aperturó en el 2011. En el 2011 depositó $400.000 en efectivo y según se ve, no hizo ninguna debida diligencia Atlas respecto a $400.000 en efectivo. En el 2012 depositó cero, no depositó nada en dólares, lo que grafica que él no tenía movimientos de ingresos ilícitos trazables en dólares. Cuando ingresa su inconveniente, hay que recordar que él renuncia en abril del 2013 a FIFA y Conmebol. ¿Por qué renuncia? Porque se abrió un procedimiento de investigación por parte de la justicia suiza, porque la FIFA abrió un procedimiento de investigación en el sentido de cobro de suma de dinero en el ejercicio de su función como dirigente, y eso lo acorrala y termina renunciando en abril. Pero llamativamente, entre comillas, entre enero y abril, después de no haber depositado suma alguna en el 2012, deposita $5.100.000 en efectivo. La primera porción hace CDA por $2 millones entre enero y febrero. En 2013 espera el vencimiento a un año de esos CDA, los acredita en su cuenta y los transfiere a Banco do Brasil y luego los vuelve a dispersar con transferencia. Conducta típica de lavado de activos. ¿Qué dice Banco do Brasil respecto a esa porción? Dice lo siguiente: estos fondos, y es cierto, vinieron bancarizados desde Atlas, inclusive me adjuntaron los certificados de depósito de ahorro. Atlas tuvo que haber hecho la debida diligencia sobre el origen de esos CDA, porque eso establece la normativa. Yo me apoyo en Atlas. ¿Qué hizo Atlas? Nada. No hizo ninguna debida diligencia respecto a esos depósitos en efectivo. Que de hecho la Conmebol está analizando ese aspecto, en el sentido de las ganancias que pudo haber obtenido el Banco Atlas debería responder sobre la base de las reglas del comercio autónomo. Eso no está imputado, pero se esclareció con la investigación. La otra porción de marzo y abril, y está documentado y es trazable, la imputación hizo todo el trabajo de explicar los elementos y cómo se concatenan. La otra porción del 2013 son CDA que se renovaron en el tiempo y son los CDA generados en efectivo que terminaron en el fideicomiso. Pese a que pongamos que Atlas no hizo la debida diligencia en el 2013, pero Atlas reconoce que en el 2015, a partir de la acusación de Leo por lavado de activos, para Atlas Leo ya tenía el perfil de riesgo alto en materia de prevención. Eso le obliga a revisar toda su relación comercial y era un segundo momento en el que Atlas podía decir, bueno, los CDA ya me ingresaron, ya me generaron. A partir de ahí, si no se puede explicar el origen de los fondos que generaron estos CDA, la norma le obligaba a Atlas a decir, no señor, a partir de ahora yo no hago ninguna operación adicional con usted hasta que me explique el origen de estos CDA y me explique el origen del efectivo que depositó. Si no me puede explicar, yo te tengo que, no tiene que comunicar de esa manera. Uno le pide documentación porque no tiene que estar al tanto que es verificado por parte de la entidad. Y si no recibe esa explicación, tiene que reportar esa circunstancia a la FEDRELAR. Nada de eso ocurrió. Atlas, ¿qué reportó? Atlas reportó la existencia de los certificados vigentes a esa época, no reportó el origen. Si hubiera reportado que se generó efectivo dólares americanos, les aseguro que en el 2015 ya había una persecución penal por parte de estos hechos y tampoco obviamente le reportó a la FEDRELAR de que ellos mismos completaron la carpeta de Leo con información del 2013 en el 2015 antes de hacer el reporte de operación sospechosa. No son conductas normales, no son conductas habituales, no son conductas comerciales. Entonces, tomar una decisión por parte de Conmebol de hacer esta denuncia por estas operaciones tiene un sustento en estas cuestiones puntuales. Cuando la Fiscalía, por ejemplo, en la causa anterior que se inició como consecuencia de denuncia de la Conmebol, le pida al Banco Atlas que le envíe los límites, los LOA de Nicolás Leo desde el 2013 hasta el 2008, el Banco Atlas le envía un LOA fechado 2013, como si fuera, respondiendo a la pregunta explícita de la Fiscalía, como si fuera el LOA que rigió desde el 2013 al 2015. Cuando hacemos esta segunda denuncia y, por ejemplo, Atlas es objeto de una tercera verificación en el 2022 por parte de Superintendencia de Banco, imagínense que reconoce Atlas en el 2022, que ese LOA 2013, ellos los elaboraron recién en el segundo semestre del 2015. Entonces, ¿por qué no le enviaron al Ministerio Público en el 2018 los reales LOA vigentes ahí? No es una conducta normal, llama la atención y entonces son elementos no menores que
señalan que hay un mérito para la imputación, hay un mérito para la investigación, siempre aclarando que la imputación es eso, comunicar una sospecha. Y nosotros como Conmebol, si el resultado de la investigación es, por ejemplo, del grupo de imputados, hay gente que actuó sin dolo, pues la Conmebol va a ser la primera que va a pedir el sobreseimiento definitivo de esta persona. Pero a la inversa, si como Conmebol y como querellante identificamos que están cumplidos todos los requisitos, y hay que avanzar con la persecución penal, ¿verdad? Ya. Doctor, te agradezco muchísimo tus explicaciones. Lo que pasa es que mi programa se está terminando nomás por eso. No, por favor, a las órdenes, y en realidad forma parte de eso. Me toca cada vez que, no hago referencia a ustedes, hago referencia a mis contrapartes, a todas esas manifestaciones genéricas que realizan, y bueno, mi labor es tratar de poder explicar y desentrañar realmente los hechos que son objeto. Yo creo que para Paraguay en sí, ya que siempre hablamos del tema de AFI, etcétera, etcétera, y la cuestión de que Paraguay es mal visto o no tan bien visto por el tema de que no hace esfuerzo en la persecución de ese tipo de hechos. Este caso tiene información relevante, tiene características propias de lo que es un proceso de lavado de activos, y es una buena oportunidad. Siempre lo que perseguimos, y ustedes me conocen también, la cuestión es la correcta aplicación de la ley, pero es un buen caso para esclarecer determinados comportamientos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, doctor. Muy amable. No, por favor. Usted está escuchando PDS.